y no podemos saltar o eludir pasos, es de orden riguroso. Ahorita, después de que veamos estas características, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Cada etapa precede a la siguiente. No se puede saltar y eludir pasos. Entonces, yo no puedo ir de la etapa 1 a la etapa 5 y volver a la etapa 2, continuar con la 3, volver a la etapa 6 y volver a la etapa 4. No podemos hacer eso en la investigación cuantitativa. El orden es riguroso, o sea, tenemos que cumplir todas las etapas. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. Entonces, ¿qué es lo que en la investigación cuantitativa, el proceso de investigación inicia cuando tenemos una idea, ¿no? Ustedes ya saben que las ideas son generales, o sea, son muy grandes, abarcan muchos temas, muchas cosas. Entonces, esa idea se va acotando, la vamos delimitando la idea. Y después que está delimitada, ya podemos formular objetivos, preguntas de investigación, podemos realizar ya, cuando tenemos la idea concreta, una revisión de la literatura y podemos construir ya un marco teórico, la perspectiva teórica que se llama. De las preguntas, o sea, estamos hablando ya de esta pregunta de investigación, de la pregunta de investigación se establece hipótesis y determinan variables que se traza un plan para probarlas. O sea, una vez que hemos generado la idea y realizamos los siguientes pasos en esta fase, nos encontramos con la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, de esa pregunta de investigación, nosotros tenemos que formular, plantear, establecer hipótesis. Y en base a esa hipótesis podemos determinar las variables, ¿no? O sea, hacer una correlación de esas variables y se traza un plan para probarlas. Se miden las variables, yo acá le he puesto diseño. Eso es para explicar nuestro contexto ingenieril, ¿no? Entonces, se miden las variables en un determinado contexto. Se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y el último paso, la última característica de la investigación cualitativa, se extrae una serie de conclusiones. Entonces, la investigación cuantitativa, ¿qué es? Es un conjunto de procesos, de pasos que seguimos, de fases. Eso es primero la fase 1, después la fase 2, después la fase 3. No podemos ir a una fase o saltarnos de fase o obviar esa fase o retroceder a una fase anterior. ¿De acuerdo? Por eso, esto es importante, ¿no? En el enfoque en cuantitativo es secuencial y probatorio. Entonces, las siguientes características que hemos dado son lo más relevante, lo más importante de un proceso de investigación cuantitativa. Veamos algunas y después vamos podemos ir con un ejemplo clásico que hemos estado hablando, ya clásico, lo digo porque hemos hablado ya en el curso. Dentro de la investigación cuantitativa podemos ver que la formación universitaria, o sea, la información de pregrado, la información de posgrado, en algunos casos ya la información doctoral puede que siga ya no solamente investigación cuantitativa, ¿no? Pero el pregrado y
la primera etapa del posgrado, o sea, la maestría, sigue este enfoque cuantitativo, ¿no? ¿Dónde podemos decir que sigue ese enfoque? Ese enfoque es, hay unos pasos donde cada una de las etapas tenemos que vencerlas y no podemos eludir esos pasos, ¿no es cierto? Evidentemente aquí los objetivos cuando ya se van derivando, empieza de la idea de la investigación, la idea de seguir, de adquirir conocimiento, eso parte de cada uno de nosotros, ¿no? Que queremos estudiar una determinada carrera. Entonces aquí, inicialmente nuestra idea grande, ¿cuál es? De repente ingeniería, ¿no es cierto? Y no hemos terminado de aterrizar si va a ser ingeniería, digamos, entre las más disímiles, ¿no? O sea, ingeniería civil, ingeniería electrónica, mecánica, química, etcétera. Entonces, generalmente ese paso de esa idea, lo que estamos tratando es de hacer un ejemplo que probablemente no sea muy riguroso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que queremos mostrar en el ejemplo? Esta característica importante, ¿no es cierto? Cada etapa precede a la siguiente y no se puede saltar, eludir pasos. O sea, es secuencial y probatorio. Esa es la característica fundamental de la investigación cuantitativa. Y en el ejemplo que estamos dando, estamos viendo que eso sigue ese determinado enfoque de investigación cuantitativa en nuestra formación, ¿no? En adquirir conocimiento científico. Si bien estamos hablando de que la adquisición del conocimiento científico es riguroso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros seguimos paso a paso todo el inicio de nuestra carrera, ¿no es cierto? Y acá en esta otra característica estamos tratando de ver cómo nosotros llegamos a electrónica, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos acotado y hemos delimitado la carrera, terminamos aterrizando en electrónica, ¿no es cierto? O otros en química, otros en civil, otros en industrial, etc. Entonces, derivan un objetivo, ¿no? Y hemos dado el ejemplo, el objetivo de que yo estudie ingeniería, cualquiera de las ingenierías, o estudie medicina, o estudie derecho, o estudie economía, ¿cuál va a ser? Que yo pueda titularme, ¿no es cierto? O sea, pueda ser ingeniero y me puedan entregar mi título al terminar toda esa serie de pasos, etapas, fases que he seguido. Entonces, para cualquiera de las carreras que nosotros podamos estudiar, vamos haciendo este ejercicio, ¿no? De repente de forma intuitiva o hemos seguido algún proceso en el colegio de inducción hacia la universidad, hemos ido a algún taller, algún curso, etc. Y si no, en función a que hemos escogido una carrera. Hay muchas ideas, ¿no? Hay muchas causas, hay muchos motivos, digamos. Cada uno particular de cada uno, ¿no es cierto? Uno puede ser que, mi papá era ingeniero y quiero ser ingeniero, ¿no es cierto? O alguien me habló de la ingeniería, me motivó, yo me motivé desde el colegio, etcétera, 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 ¿no? O cuando ya estoy terminando el colegio, hago un curso, paso algún tallercito, esos de inducción vocacional, y aterrizo y me gusta, ¿no? O sea, no me gusta ingeniería, pero me gusta arquitectura, etcétera, cualquiera de las cosas. Entonces, el objetivo en toda nuestra formación de pregrado siempre va a ser el título, ¿no? No que termine la carrera. O sea, no tiene sentido si termino, ¿no es cierto? O sea, que no he cumplido. Tiene que ser el objetivo. Y después ya puedo, si voy con esta rigurosidad aquí, pregunta de investigación, tendría que hacer una serie de hipótesis.
Estamos tratando de dar un ejemplo que evidentemente no es completo, pero que es importante en lo secuencial y probatorio. ¿Eso para qué? Para que podamos visualizar que cuando estamos hablando de secuencial y probatorio, estamos hablando de etapas, de fases, ¿no? O sea, como en la carrera, primer semestre, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, hasta el 10º semestre. Tiene que hacer su proyecto de grado y recién se titula. O sea, eso no lo podemos eludir, ¿no es cierto? O sea, no puedo hacer el 5º semestre, después volver al segundo que no lo había hecho, voy al 8º, no. O sea, a eso me refiero con este ejemplo, que eso es lo importante de la investigación cuantitativa, ¿no? O sea, que es un conjunto de pasos y eso es secuencial y probatorio. O sea, no podemos saltar esos pasos. Después, esta idea de acotar de la investigación, también en el otro tipo de investigación se va a realizar. Pero estas dos características iniciales son fundamentales. Entonces, si lo vemos gráficamente, ¿qué tenemos? Aquí hemos hecho 10 fases ya de un proceso de investigación, ¿no? Ya nos olvidamos un poco del ejemplo, pero tenemos la generación de ideas. Entonces, cuando estamos nosotros en el curso, vamos a tener, les dije, una semana de un taller, hacer un ejercicio entre todos, la generación de ideas de investigación. O sea, tenemos que establecer nosotros primero una idea de investigación. Entonces, tenemos la idea de investigación. Bueno, aquí ya pasamos al planteamiento del problema, pero ¿qué hemos hecho previamente en esta idea? Nuestra idea es muy grande, hemos hecho, por ejemplo, si yo quiero investigar en inteligencia artificial y no conozco nada de inteligencia artificial, tendré que aterrizar mi idea y conocer el estado de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Para poder formular exactamente y concretamente una idea de investigación sobre inteligencia artificial. Entonces, una vez que ya yo tenga todo delimitado, eh, mi idea sea concreta, todavía no sea una idea muy grande, puedo pasar a la fase 2. Y en la fase 2, ¿qué hago? Planteamiento del problema. O sea, ya tengo la idea, ya sé qué es lo que voy a hacer y tengo que encontrar cuál es el problema, ¿no? Porque si no hay problema, ¿qué voy a investigar? O sea, por eso viene el planteamiento del problema. El planteamiento del problema. O sea, mi idea me tiene que representar, o sea, yo tengo que visualizar después de la formulación, delimitación, etcétera, tengo que ver que hay un problema. Porque si no tengo problema, no puedo pasar a la fase 3, ¿no es cierto? O sea, tengo que hacer el planteamiento del problema. Y una vez que tengo el planteamiento del problema, paso recién a la fase 3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Acá está un poco simplificado. Nosotros vamos a entrar en cada una de estas fases al desarrollo, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver más adelante, pero ahora nos quedemos con estas fases formuladas de esta forma. Revisión de la literatura, ¿qué significa? Que yo tengo que buscar la bibliografía adecuada al tema, etc. Y desarrollo el marco teórico en base a la literatura. O sea, mi fundamentación teórica de la idea y del planteamiento del problema. Visualización del alcance de estudio, la siguiente fase. Y la fase 5, elaboración de la hipótesis y definición de las variables. Entonces, acá yo ya puedo definir
mi estudio, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde voy a abarcar mi estudio? ¿Cuál es mi objetivo del estudio? Y en la fase 5 hacemos la elaboración de la hipótesis, definición de variables. En función al planteamiento del problema, ¿no? La fase 6, desarrollo y diseño de la investigación. Fase 7, definición y selección de la muestra. Recolección de datos, la fase 8. La fase 9, análisis de datos. Y la 10, elaboración del reporte de resultados. Unos le llaman reporte de resultados, reporte de investigación, etc. Pero acá lo importante es esta secuencia de pasos, ¿no es cierto? Hemos dicho secuencial de un conjunto de etapas, fases, que no podemos ir de la 1, no, ya, yo directamente a la 9 y hago mi reporte. No. Esta es la característica de la investigación cuantitativa. Y en esta investigación cuantitativa, cada una de las fases, una precede a la otra, no se puede saltar. Por eso pusimos el ejemplo ya conocido en el curso, ¿no es cierto? Entonces, y si ponemos aquí un aditamento más, una conclusión adicional, este es el tipo de investigación que nosotros realizamos en ingeniería. O sea, cuando ustedes están hablando de investigación, de su proyecto de grado, van a seguir este formato. Puede que alguna de las fases no existan, ¿no es cierto? O sea, si no existe la fase 5, será la fase 4 y la fase 6 se convertirá en fase 5. O sea, eso ya va a venir en el diseño mismo de la investigación, ¿no es cierto? Pero en general vamos a seguir este proceso. O sea, que cada fase precede la una a la otra, ¿no? Esa es la investigación cuantitativa. Entonces, ¿qué es la investigación cualitativa o el enfoque cualitativo? El enfoque cualitativo es áreas o temas significativos de la investigación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Acá ya nos está dando una característica de la investigación cualitativa frente a la cuantitativa que acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es? Puede desarrollar preguntas e hipótesis antes o durante o después de la recolección y análisis de datos. Eso significa que aquí no existe un orden definido, ¿no? Como en la investigación cualitativa. O sea, no hay una fase 1, 2, 3 y una rigurosidad de las fases, ¿no es cierto? Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria es de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Entonces, ya sabemos, estamos viendo las características del enfoque cualitativo en la investigación, ¿no es cierto? O sea, tiene un enfoque dinámico en ambos sentidos. ¿Eso qué significa? Que yo puedo ir de una fase a otra y volver a la fase anterior o a la fase inicial, ¿no es cierto? Hasta poder tener un proceso circular de las fases, en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Entonces, la investigación cualitativa nos está indicando que es muy diferente a la investigación
cuantitativa, ¿no es cierto? Y la diferencia es que es dinámica en ambos sentidos. O sea, no es que no tenga fases, sino que esas fases no son rigurosas como en la cuantitativa. O sea, fase 1, fase 2, no puedo saltar de una fase a otra. Aquí no. Dinámica en ambos sentidos. O sea, yo puedo ir de atrás adelante, de adelante atrás. ¿Y de qué va a depender eso? De cada estudio, del tipo de estudio. ¿De acuerdo? Y aquí también, para desarrollar la hipótesis, nosotros teníamos que tener el planteamiento del problema, haber generado una idea, etcétera, ¿no? Tener una definición de lo que queremos nosotros alcanzar con la investigación en la investigación cuantitativa. Y acá, en los estudios cualitativos o la investigación cualitativa, podemos desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección de información. Y en la investigación cualitativa, nosotros para formular un preproyecto de investigación tenemos que hacer revisión de la literatura. Pero en este caso, en este enfoque, no es necesario. Podemos, sí, reviso hoy día esto, pero ya he formulado mi hipótesis, vuelvo a revisar, hacer la revisión de la literatura. Entonces, por eso es de manera dinámica en ambos sentidos. Es totalmente diferente el enfoque cualitativo al enfoque cuantitativo en la investigación. Veamos gráficamente lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando que la literatura, la revisión de la literatura, está aquí al centro, ¿no? Porque en cualquier momento nosotros volvemos a revisar, hacer una revisión de la literatura. No es como en el otro enfoque, ¿no es cierto? Formulamos idea, después vamos a ver que ahí tenemos que hacer ya una primera revisión de la literatura, porque si no, no podemos formular, delimitar, justificar la investigación si no tenemos una base inicial, ¿no es cierto? Y aquí no. Hacemos la idea, planteamiento del problema, vamos a revisamos literatura. Pero no, de la idea hacemos el planteamiento del problema. Podemos recién revisar literatura, inmersión inicial de campo. O sea, después de la fase 1 planteamiento, estamos yendo a ver si lo que realizamos en el planteamiento del problema, en la realidad, o sea, en el lugar donde realizamos la investigación, cómo se valida, ¿no? Entonces, otra vez podemos ir a la revisión de la literatura. O sea, y entre la fase 3 y la fase 4, una vez que estamos en campo, podemos volver a hacer la concepción y del diseño de estudio y volver, ¿no? Una vez y otra vez en esta fase. Después de la concepción. Y también aquí podemos seguir haciendo revisión de la literatura en cada etapa, ¿no? O en cada fase. La concepción del diseño del estudio, definición de la muestra inicial del estudio y otra vez podemos volver, dependiendo de la muestra inicial del estudio, podemos volver a cambiar la concepción de diseño de estudio, ¿no? Y otra vez la literatura. Y de la fase 5 a la fase 6, recolección de datos para la definición de la muestra inicial, sí, pero caramba, no, nos hemos equivocado, no era así. Nuestra inmersión de campo nos dice que eso no sea, y otra vez podemos ir cambiando, ¿no? Y de la fase 6 a la 7, análisis de datos, recolección de datos y seguimos. Y a la fase 8, interpretación de resultados, también podemos volver. Elaboración de resultados del reporte y en cada una de estas etapas, probablemente mostrando gráficamente, lo que se trata de mostrar aquí, que en el enfoque de la investigación cualitativa,
la literatura puede ser revisada en cualquier fase, ¿no? Después de la idea no es prioritario, no es importante, sí, planteamiento del problema. Además que podemos hacerlo de una manera circular, ir volviendo de una fase a otra fase, ¿no? Entonces, este enfoque de investigación cualitativa es diferente a la investigación cuantitativa, ¿no? La investigación cualitativa, ¿dónde se aplica? Se aplica más en estudios sociales, ¿no? En hacer una investigación del impacto del consumo vamos a suponer, de las redes sociales en un determinado grupo social, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de estudios, donde nosotros necesitamos ir a ver la muestra, revisar, pero esa muestra, estamos hablando físicamente, ¿no? O sea, en en una población determinada. Entonces, y eso lo podemos ir ajustando durante todo el estudio, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa, a diferencia de la investigación cuantitativa, una tiene una rigurosidad y esta es más dinámica, es circular, se puede revisar la literatura en diferentes marcos, o sea, podemos ir cambiando, ¿no? O sea, ese es el enfoque de la revisión de la literatura, ¿no? De acuerdo a cómo sea nuestro análisis en cada fase. Entonces, las diferencias, si tomamos algunas definiciones de la naturaleza de la realidad, en el cuantitativo, la realidad no cambia por observaciones y mediciones realizadas. Es lo que nosotros hacemos, ¿no? Desde el punto de vista ingeniería. En el cualitativo, la realidad sí cambia por las observaciones y recolección de datos. O sea, en los análisis sociales, en los estudios sociales, esto pasa, ¿no? O sea, la realidad de una comunidad, de un grupo, es diferente en un momento y que en otro, ¿no es cierto? Se puede cambiar. Objetividad. Y esto es lo importante en el caso nuestro, ¿no es cierto? Cuantitativo es objetivo. O sea, nosotros somos objetivos, ¿no es cierto? En el caso cualitativo es totalmente subjetivo, ¿no? Es subjetivo, por eso va cambiando, ¿no es cierto? En la realidad, no, pero mira, y le siguen poniendo el enfoque subjetivo, ¿no? Hay mucho de subjetividad. Y en el caso nuestro, no, ustedes van a hacer un diseño pongamos el ejemplo ese del nanosatélite, ¿y qué subjetividad le van a poner al nanosatélite? O sea, no hay margen, ¿no es cierto? No hay margen, o sea, margen de subjetividad, no, sino es objetivo. Cuando ustedes diseñan un software, elaboran el algoritmo ahí, ¿qué le van a poner? ¿Subjetividad? No, o sea, es objetivo, o sea, todo sigue una secuencia, le podrán dar a ese software inteligencia artificial, le podrán entrenar para que adquiera esa inteligencia, pero va a estar dentro de un marco objetivo, ¿no es cierto? Ese conocimiento facial, entonces, harán 50.000 muestras, digamos, 10.000 muestras de diferentes tipos del enfoque para el reconocimiento facial, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando enfoca uno y empieza a funcionar el algoritmo, ¿no es cierto? Y adquirió conocimiento y eso es objetivo, no es subjetivo, ¿no es cierto? Metas de investigación. Describir el cuantitativo. Describe, explica, comprueba, predice los fenómenos, genera y prueba teorías.
En las metas de investigación, en el cualitativo, describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por la experiencia de los participantes. Entonces, cuando uno va a hacer un estudio de campo en un grupo focal, desde el punto de vista social, etcétera, entonces están entendiendo esa realidad desde la experiencia de los participantes, ¿no es cierto? Tratan de entender, comprender. O sea, esa es la meta de la investigación. La posición personal del investigador. En el cuantitativo, en el nuestro, digamos, en el ingenieril, o sea, ese es el que aplicamos, es neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. ¿No es cierto? O sea, hace a un lado sus propios valores y creencias. La posición del investigador es imparcial. Por eso hemos visto ayer en la última lámina de la última clase, del martes, la última que decía. Decía, el investigador no tiene que poner sus creencias, su cultura. Es por eso, en el cuantitativo, el investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. La posición del investigador es imparcial. Intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de recolección y análisis de datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una investigación con enfoque cuantitativo, nuestra participación, o sea, como investigadores, siempre se dice que es desde el punto de vista profesional, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Que nosotros, nuestra formación, con todo lo que hemos adquirido conocimiento, vamos a investigar. Y es neutral, seguimos procedimientos rigurosos, somos objetivos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estado comentando en los conceptos anteriores que sin un contexto parecieran que, pero ¿por qué el impresionismo? Eh, yo vengo de esta cultura, los otros de otra cultura. No, no tiene nada que ver cuando hacemos investigación cuantitativa, ¿no es cierto? El resultado tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque hay una serie de, si ustedes quieren, de convenciones cuando se define el enfoque cuantitativo, ¿no es cierto? Y eso todos lo van cumpliendo. Aquí, en la China, en donde estén. Culturas diferentes, cuando se realizan temas de investigación científica con método cuantitativo, sí, todos seguimos lo mismo, no cambia. O cuando en desarrollo los procesadores, los microprocesadores, ha habido algo de subjetividad, de tendencias, sesgos, de creencias, valores. No. El microprocesador lo utilizamos nosotros con nuestras propias creencias, costumbres, etcétera. Lo utilizan los hindús, lo utilizan los chinos, lo utilizan todos. Todos somos diferentes en valores y creencias. Pero el objetivo era claro, ¿no es cierto? O sea, cuando Intel empezó a desarrollar microprocesadores, no pensaba en que estos micros iban a servir para unos y no para otros, ¿no es cierto? Todos tienen su computadora, todos tienen su teléfono móvil y eso está inmerso de un desarrollo tecnológico con mucha investigación por detrás, etcétera. Pero tiene que ver algo con el teléfono en sí, el software, etcétera, etcétera, con creencias y valores. No,
O sea, estamos hablando de ese resultado de investigación, ¿no es cierto? Ya aplicado. Por eso es cuantitativo y por eso nosotros estamos ahí, en ese enfoque. Y el cualitativo, ya hemos dicho, las metas de investigación, producción de la experiencia, los participantes. Es explícita, el investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son fuentes de datos para el estudio. Entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo el enfoque cualitativo? Que el investigador está inmerso en el análisis de esa problemática social, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos investigadores, por eso el tema social es mucho más complejo, ¿no? No es como en el caso nuestro, que nosotros somos neutrales. Aquí no, el investigador se queda un poco influido, tiene influencias de lo que está investigando a veces, ¿no? Puede dejarse influenciar, como también él puede influenciar en los resultados, los investigadores, el investigador, etcétera. ¿Por qué? Porque está haciendo un análisis social, ¿no? Está tratando de explicar el comportamiento social de un grupo de personas, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, estas son, creo que tengo más diferencias. Sí, tengo más diferencias entre un tema, entre un enfoque y otro, perdón. Generación de la teoría. La teoría se genera a partir de comparar la investigación previa, ojo, con los resultados del estudio. De hecho, estos son una extensión de las investigaciones anteriores. ¿Eso qué significa? Significa que para nosotros, cuando hacemos investigación cuantitativa, generalmente nuestra investigación es una continuación una de otra, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ya tenemos una base, ¿no? Ya hay una investigación previa. Cuando en el instituto decidimos trabajar en un proyecto de nanosatélites, no estamos descubriendo nada, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Porque ya habían muchos nanosatélites desarrollados con sus propias características. Entonces, ¿qué estábamos desarrollando nosotros ahí? Una línea de investigación generando una nueva base de conocimiento en los estudiantes y haciendo ten, tratando de conseguir un nanosatélite con características aplicativas al medio nuestro, ¿no? Pero toda la teoría previa, resultados de otras investigaciones, se han utilizado en eso. Y en el caso cualitativo, la teoría se construye básicamente a partir de datos empíricos obtenidos y analizados y desde luego se compara con los resultados de estudios anteriores, por supuesto. Porque cuando van a hacer un estudio focal de un determinado grupo social, entonces ahí van a construir la teoría sobre esa, ¿no? ¿Toman referencia de otros estudios? Por supuesto, siempre se toma referencia. Pero esa base teórica la van construyendo, ¿no es cierto? Y últimamente, en estos últimos años, esas bases teóricas de estudio que hacen nos quieren hacer creer que es una teoría válida, ¿no es cierto? No, esa es una perspectiva de un grupo de estudiosos, investigadores, y muchos de esos investigadores, que hay muchos casos, ¿no? Que viene gente de afuera a estudiar, termina imbuido de lo que ha estudiado y identificado con esa nueva cultura y se queda ahí, ¿no es cierto? Hay infinidad de casos. Revisión de la literatura. La literatura en el estudio cuantitativo es guía de la investigación.
es fundamental para el planteamiento del problema, la definición de la teoría, la hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso. En el caso cualitativo, la literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. En ocasiones provee de dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo es la evolución de los eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. O sea, los enfoques son diferentes, por eso es en el otro la literatura está al centro, en el cualitativo y en el cuantitativo la literatura precede, ¿no? Porque yo, si quiero, otra vez como ejemplo, hacer una aplicación, un lanzamiento de un nanosatélite, no voy a construir mi nanosatélite sin haber hecho revisión de la literatura, ¿no? O sea, ¿hasta dónde está el estudio del arte? No. Tengo que estudiar, tengo que investigar, y en este caso no. Yo puedo formular algunas teorías y después volver a revisar, pero ¿qué es lo que define el rumbo? Esto, el estudio que yo realizo en el campo. Diseño de la investigación. El diseño de la investigación en el enfoque cuantitativo es estructurado, predeterminado. O sea, cuando yo estoy realizando el estudio, yo ya sé cómo va a ser el diseño de la investigación. ¿De acuerdo? O sea, no es después, sino es antes. En el cualitativo es abierto, flexible, construido durante el trabajo de campo o realización del estudio. O sea, por eso en la característica principal es dinámico, se decía, ¿no? Reporte. El reporte es de tono objetivo, impersonal, no emotivo. En el cualitativo, el reporte utiliza un tono personal y emotivo. O sea, como tanto el investigador está inmerso en la investigación, ¿no es cierto? Que los reportes ya son de tono personal y emotivo. En los estudios cuantitativos, ustedes van a leer, el reporte siempre está escrito y tenemos que escribirlo nosotros en tercera persona, ¿no es cierto? Por eso es impersonal, no emotivo, o sea, no tenemos que transmitir nosotros nuestras pasiones, ¿no es cierto? No es el fútbol, sino es un estudio cuantitativo, una investigación cuantitativa. Entonces, es de tono objetivo, ¿no? O sea, sin antes ya haber desarrollado el tema del preproyecto de investigación, sus características, nosotros ya estamos definiendo, estamos viendo más bien las diferencias entre el cuantitativo, el enfoque cuantitativo y cualitativo, y ya con el enfoque cuantitativo ya tenemos una perspectiva de qué es lo que tenemos que ir haciendo en la investigación que vamos a realizar nosotros. ¿De acuerdo? O sea, esas son las principales diferencias, ¿no? Y son diferencias bien marcadas, ¿no es cierto? O sea, ya gráficamente hemos visto entre las fases y entre el cuantitativo y el cualitativo. Preguntas. Es importante que nosotros podamos tener una claridad con la investigación cuantitativa y con la investigación cualitativa. Las diferencias, porque yo lo que diría no es que la investigación cualitativa sea mala o sea mejor que la cuantitativa o a la inversa, ¿no? Que la cuantitativa sea mejor que la cualitativa o sea peor. No,
sino que son dos enfoques orientados a dos áreas completamente diferentes. ¿De acuerdo? Si nosotros somos de un área social, entonces probablemente nuestro enfoque mayor sería orientarnos a un enfoque cualitativo, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos en una carrera de ingeniería, ¿no es cierto? Entonces nuestro enfoque va a ser cuantitativo. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando no está sujeto a discusión, ¿no es cierto? O sea, no es un tema social, no es un tema político, ¿no es cierto? No hay discusión. Cuando ustedes están aprendiendo a resolver en el curso básico, han aprendido a resolver integrales, derivadas, no hay discusión, ¿no es cierto? El resultado es único. Entonces, esa es la característica de la formación que tenemos y que es diferente al otro enfoque, a ese otro enfoque de análisis social, ¿no es cierto? Donde influyen los valores, influyen las perspectivas, influyen nuestra visión de cómo es el área social, ¿no es cierto? En el que estamos estudiando, por ejemplo. Por ejemplo, los sociólogos, ¿no es cierto? Hacen sus diferentes estudios y sí. Ahora, eso no implica, ojo, eso no implica que también en estudios sociológicos se siga un método cuantitativo, ¿no es cierto? No es excluyente. Pero cada uno de los dos enfoques es riguroso, tiene una rigurosidad. Y obviamente tiene una aplicación totalmente diferente. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces vamos a continuar. Por alguna razón, lo que estaba presentando se cortó en la... Ah, claro que sí, ya sé. Deme un minuto. Aquí hay que hacer algunos ajustes. En un minuto termino de hacer este ajuste, que es importante, porque si no, no... A ver, un minuto, por favor. Algún ajuste que a mi presentación, que por un detalle técnico estaba... Bueno, yo creo que hasta ahí está bien.
Voy a volver a compartir mi pantalla. Ya están viendo mi pantalla otra vez, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. Entonces vamos a seguir adelante. A ver. Entonces, lo que nosotros acabamos de ver es, hay dos enfoques en la investigación, el cualitativo y el cuantitativo. Y en esta perspectiva, nosotros nos vamos a decantar, nos vamos a orientar, vamos a seguir el enfoque cuantitativo en la investigación. O sea, nosotros como ingenieros, ese es el enfoque que le damos a la investigación. O sea, seguimos ese camino. O sea, de repente no vamos a seguir el ejemplo que hemos visto de todas esas fases, ¿no? Sí, por supuesto, pero es secuencial, no podemos volver a otra fase, etcétera, ¿no? O sea, entonces, hemos dicho que tanto en el enfoque cuantitativo como el cualitativo, hay un primer paso que es importante, ¿no? Que es fundamental. Sin este primer paso no podemos continuar. Idea de la investigación. Entonces, aquí vamos a dar algunas características de la idea, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de idea de investigación, a ver, denme un minuto, puede decir que alguien entró al curso y necesita que se le admita. Un poco tarde, pero bueno. Espero que no tengamos más interrupciones. Entonces, les decía, cuando una idea, ¿por qué es importante la idea? Porque la idea de investigación, estamos hablando, es una idea que nos puede inspirar algo, ¿no es cierto? Y generalmente las ideas, ¿de qué parten? Aquí está la inspiración en los intereses personales del investigador, ¿no es cierto? O sea, en nuestras propias motivaciones, en nuestros hobbies que tenemos, en lo que a nosotros nos ha ayudado a decidir que vamos a estudiar ingeniería electrónica, ¿no es cierto? O sea, ese es la primera, el primer concepto de idea, ¿no es cierto? O sea, idea no vamos a generar una idea de investigación en economía, ¿no es cierto? No vamos a generar una idea de investigación en medicina, sino ya nuestra idea ya viene un poco acotada, ¿no es cierto? Y acotada a nuestro contexto. Y nuestro contexto es ingeniería electrónica. Entonces, nuestras ideas están basadas en intereses personales del investigador, pero no es suficiente, se requiere trabajar en el tópico idea para pulirla y acotarla. ¿De acuerdo? Entonces yo siempre doy un ejemplo y les repito a todos los estudiantes, les digo, a ver, la idea es como cuando ustedes empiezan a escribir con un marcador de punta gruesa, ¿no? Llamamos un marcador número 20 o 30, ¿sí? Donde los trazos son gruesos y para que se note tengo que escribir las letras bien grandes, ¿no es cierto? Esa es la primera idea. Y cuando yo aterrizo, concretizo, o como aquí, la idea está pulida y acotada,
empiezo a escribir con un lápiz 05. O sea, gráficamente ustedes ven, he escrito con trazos 20, ahora tengo un trazo de 0,5, entonces eso es la idea, pulirla, acotarla. ¿Y cómo hago eso? No es que agarro y cambio de lápiz, ¿no es cierto? No, no, no. Sino ese cambio de lápiz de punta gruesa a un lápiz de punta fina, ¿qué es? Ese proceso se llama revisión de literatura. Entonces, la idea tiene que tener oportunidad. Surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea algún familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso a este o nos sea solicitado en nuestra escuela, trabajo o tengamos apoyo. En ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para un investigador con en cierto tópico. Entonces, la oportunidad, o sea, seguimos hablando de ideas, ¿no es cierto? Supongamos que no tenemos ideas. Nuestra inspiración está en cero, ¿no es cierto? Entonces, vemos este concepto de oportunidad, ¿no es cierto? Surge cuando por facilidad podemos indagar un nuevo tema. ¿Por qué? Porque alguien conocido nos comenta un probable tema de investigación. Nos da una idea, ¿no es cierto? O en la escuela, en la universidad o en el trabajo donde estamos, vemos que hay temas por investigar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando una oportunidad en la generación de ideas, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? O ustedes están conversando con sus profesores y también surge ideas, ¿no es cierto? O cuando nosotros asistimos a un taller, a un seminario sobre temas nuevos y ahí agarramos algún tema de los que se plantea y podemos generar también ideas, ¿no es cierto? Ya en la investigación formal, o sea, no es que no vamos a hacer investigación formal, pero en la investigación que hacen los institutos, por ejemplo, esto es importante, ¿no? Para determinados temas hay recursos para el investigador. Por ejemplo, la cooperación francesa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Da cooperación para investigación, pero ellos tienen sus temas, sus líneas de investigación definidas, ¿no? O sea, yo no puedo ir y decir, señor, quiero investigar sobre esto. Revisan y ven su línea. No, esto no entra en ninguna línea de investigación, no hay, entonces. Y eso es lo importante. El otro día les estuve comentando la definición de líneas de investigación, ¿no es cierto? Todas las instituciones serias que hacen investigación en el mundo ya tienen definidas sus líneas de investigación. Eso no implica que puedan cambiar, ¿no es cierto? Son dinámicas también, pero que van cambiando, pero tienen definidas sus líneas de investigación. ¿Y eso qué permite? Permite para países como los nuestros, aunque no solamente como los nuestros, ¿no es cierto? Eso también no es correcto, exacto decir, yo diría, más que correcto. No, la exactitud es que la investigación seria siempre busca recursos de financiación, ¿no es cierto? O sea, los institutos de todas partes del mundo están buscando recursos para que su investigación sea financiada. ¿Por qué? Porque la investigación es cara, ¿no? Porque la investigación seria es costosa. Entonces,
A eso se refiere cuando decimos la idea que podemos tomar alguna oportunidad, ¿no es cierto? Que yo estoy conversando, estoy leyendo alguna revista, también viendo un programa de televisión puedo tener una idea. Obviamente, no será cuando esté viendo una novela, ¿no es cierto? Será cuando esté viendo algún programa de investigación de televisión científico. Entonces podré tomar y ver una idea de investigación. Porque solamente ahorita estamos hablando de la idea de investigación. También desde el punto de vista de la conceptualización, ¿no es cierto? O sea, detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportar mayor conocimiento o evidencia para conocer, definirlo, describirlo y comprenderlo. Entonces, esto de conceptualización en la generación de la idea generalmente ya se presenta cuando nosotros tenemos un background importante y cuando estamos trabajando en un centro de investigación, ¿no es cierto? Ya podemos conceptualizar ahí y detectar, ver problemas de investigación, ¿no es cierto? Que no han sido estudiados a profundidad y que necesitan un aporte de mayor conocimiento, mayor evidencia, ¿no es cierto? O la necesidad de resolver una problemática, ¿no? Cuando requiere solucionarse algo, por ejemplo, desde la pobreza de la nación, el calentamiento global, hasta el diseño de una maquinaria más eficiente para un proceso, prevenir un brote epidémico de virus, mejorar las malas relaciones que hay entre los empleados de una empresa, disminuir la criminalidad en escuelas preparatorias de una zona, etcétera, etcétera. Entonces, también surgen ideas ahí, ¿no? Cuando queremos solucionar algo. O sea, y aquí hemos escrito algunos ejemplos, tema de la pobreza de una nación, ahora que está muy de moda el calentamiento global, ¿no es cierto? Entonces, hay muchísimos proyectos o muchas líneas de investigación sobre calentamiento global que son financiadas, ¿no? Diseño de una maquinaria más eficiente, un poco en lo que estamos nosotros, ¿no es cierto? Prevenir un brote epidémico, lo que hemos pasado ahora, tema de virus, la epidemia, el desarrollo de las vacunas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y también se puede hacer investigación cuando se quiere mejorar. Aquí no voy a poner el ejemplo de malas relaciones entre los empleados, es un tema más sociológico, ¿no es cierto? Más de recursos humanos, pero lo que aquí podemos ver es hacer una innovación en las actividades, en las prácticas, en una determinada empresa, área, ¿no es cierto? O sea, ya hemos visto que la innovación no solamente es que yo estoy descubriendo algo, ¿no? Sino también voy innovando en una empresa en las actividades que van realizando y voy haciendo que esas actividades sean de otra forma, ¿no es cierto? Más eficientes. O esos estudios de criminalidad en las escuelas preparatorias, o del problema que tiene el país, que es un problema crítico, ¿no? Muy visualizado, los feminicidios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando la idea es para, tanto para el enfoque cualitativo como cuantitativo, ¿no es cierto? O sea, no nos estamos centrando solamente en un enfoque. O también una idea puede surgir de la necesidad de cubrir huecos del conocimiento, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo entendemos ese hueco del conocimiento?
es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando con algún campo del conocimiento detecte temas poco estudiados o investigados en su contexto y decida adentrarse a estos. Resulta un disparador muy común de estudio. O sea, estamos hablando que esto ya lo definimos cuando, otra vez, tenemos un background y yo estoy inmerso en tareas de investigación, ¿no es cierto? Entonces, estoy viendo, estudiando determinados temas a profundidad y encuentro que hay puntos, áreas que no han sido investigadas. Y voy a investigar esas áreas, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de idea, hemos dado 5 perspectivas de ver una idea, ¿no? Yo lo que me orientaría en el curso, no vamos a tomar estas 3 que están abajo, necesidad de cubrir huecos de conocimiento, conceptualización, necesidad de resolver una problemática. Esta de repente se pueda presentar, ¿no? Pero nuestra orientación en el curso, porque nuestras ideas tienen que ser orientadas a la carrera, ¿no es cierto? A la formación que tenemos. O sea, no podemos, ya les digo, generar ideas de investigación en derecho, en economía, en arquitectura, en sociología, no. En esas áreas no. ¿Por qué? Porque ya estamos acotando, ¿no es cierto? Nosotros somos ingenieros electrónicos. Entonces, nuestra orientación tiene que estar ahí. Entonces, lo que ustedes pueden empezar ya a pensar ahora es en sus intereses personales, sus propias motivaciones. De repente tienen algún hobby relacionado con lo que están estudiando, entonces de ahí pueden generar alguna idea de investigación. O la oportunidad de que lean algunas revistas, de que conversen con alguien que tiene mucha más experiencia y les pueda sugerir alguna idea de investigación. ¿De acuerdo? Y también, si tienen alguna perspicacia, podrían encontrar alguna temática para resolver que no haya sido analizada y se puede formular alguna idea de investigación, ¿no es cierto? En esto de la problemática, por ejemplo, ahora ya hemos cambiado mucho en el desarrollo, por ejemplo, de las redes móviles, ¿no es cierto? Estamos entrando a la época de las redes 5G, donde los anchos de banda de transmisión de datos van a ser altísimos, que nos van a permitir desarrollar muchas aplicaciones, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esas aplicaciones están en la perspectiva del mundo desarrollado y no tanto de nosotros, ¿no es cierto? Entonces ahí se podrá generar muchas ideas que generar aplicaciones orientadas a nuestro entorno, ¿no es cierto? Porque cuando tomamos una tecnología, no definimos nosotros la tecnología, ¿no es cierto? La tomamos la tecnología, está ahí, llegó el 5G, se va a implementar, no sé, de repente 2 o 3 años. Y van a venir como paquete, ¿no es cierto? Es como cuando hemos tomado los teléfonos móviles, ¿no es cierto? Los hemos tomado, o sea, estamos aplicándolos. Tomamos las redes, pero sí, tomamos la red, o sea, lo que está ahí, las redes sociales. Entonces, somos tomadores de tecnología, ¿no es cierto? Entonces, en esa perspectiva, existe muchas necesidades dentro del desarrollo de las aplicaciones, ¿no es cierto?
de 5G. Bueno, pero para eso, ¿qué van a necesitar si quieren ver esos temas? La revisión bibliográfica, ¿no? Que eso es importante. O sea, no estamos hablando de la segunda revisión bibliográfica, que la vamos a ver más adelante. Estamos hablando ahora de la primera revisión bibliográfica. Entonces, cuando yo genero una idea, y estamos hablando esto de la tecnología 5G, de la telefonía móvil, entonces, ¿cómo se va a aplicar esa tecnología en el país? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué aplicaciones van a estar disponibles? Vamos a tener la conducción autónoma, cómo va a ser eso, etcétera, 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 ¿no es cierto? Porque la perspectiva de, de la utilización de esa tecnología en el mundo es impresionante, ¿no? O sea, es un punto de quiebre en muchas de las tareas que uno va a realizar. ¿Por qué? Porque vamos a tener movilidad con un ancho de banda increíble, ¿no? Por supuesto que no está orientado para que estemos todo el día en redes sociales, ¿no es cierto? Eso es lo de menos. Sino está orientado al desarrollo de aplicaciones, control de la automatización, y lo más sonado está con el tema de la automatización de los automóviles, ¿no es cierto? La conducción autónoma. Entonces, si ustedes imaginan un mundo con conducción autónoma, en base a las redes 5G, ¿qué necesitan inicialmente y en todas las ideas, ¿no? Partimos de este ejemplo, para hablar de esa primera etapa de la revisión bibliográfica. O sea, si yo quiero hacer algo sobre 5G, esa es mi idea. O sea, mi idea está muy grande, ¿no es cierto? 5G. ¿Qué es 5G? De repente ni sé qué es 5G, pero alguien me ha hablado o me he enterado en la televisión, he leído en una revista, he leído algún documento, etcétera, que habla de la 5G y la conducción autónoma. Y no sé qué es eso. Entonces, para conocer eso, lo que hemos dicho, para pulir mi idea, para acotarla a esa idea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una revisión de la literatura para que esa idea que tengo yo la pueda convertir en una idea de investigación. ¿Y qué significa esa revisión de la literatura? Significa la revisión de la literatura que yo debo ver libros, textos, papers sobre 5G. Entonces aquí ya tenemos un punto de quiebre en lo que vamos a ir haciendo, ¿no? O sea, y más adelante lo vamos a ver, pero aquí ya les doy un tip importante, ¿no es cierto? O sea, si no sé nada qué es 5G, es como que entraría a buscar en el diccionario, ¿no es cierto? En mi diccionario, porque eso es lo que hacíamos antes, iba a mi diccionario y buscaba 5G. Probablemente ahora en mi diccionario no esté 5G, que no está actualizado, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrar al internet, buscar 5G. Y lo primero que me va a salir va a ser una idea de Wikipedia, ¿no es cierto? Un concepto de Wikipedia. Y ahí me dirá 5G, una serie de cosas. Hasta ahí está bien, como para saber qué es 5G, o sea, lo primero. Pero no en base a Wikipedia yo voy a desarrollar mi idea. ¿De acuerdo? Es como en las épocas de colegio que yo estaba, no sé si en la época de colegio ustedes llamaban al diccionario mataburros, ¿no es cierto? O sea, la Wikipedia es lo mismo. Entonces,
nos dará una idea, ya sé que es 5G. Listo. Entonces, en base a eso ya empiezo a buscar literatura seria, ¿no? O sea, literatura de fuentes confiables, papers, libros. O sea, no puedo desarrollar mi idea o sea, no puede ser parte de mi revisión bibliográfica Wikipedia. No es que sea malo Wikipedia, sino no me sirve para investigación. ¿De acuerdo? Entonces, en investigación, nosotros tenemos que buscar otras fuentes. Y esas fuentes son fuentes de referencia bibliográfica que no está dentro de Wikipedia. ¿De acuerdo? Entonces, para la primera idea, sí, no sé, me he hecho, pero investigar 5G, lo último, sí, para terminar el ejemplo. Entonces, yo no sé 5G y alguien me tiene que decir, no tengo quien me diga que es 5G. Entonces entro a la web, reviso 5G. Y seguro que lo primero que sale es Wikipedia. No es que está mal Wikipedia, leo 2, 3 páginas de Wikipedia, ya más o menos entiendo que es 5G, entonces ya podría tener, ya he dado el primer paso, ¿no? De saber qué es 5G. Entonces necesito conocer la tecnología, etcétera, etcétera, y ya tengo que recurrir a información primaria. Y esa información primaria está en los libros, está en tesis, está en papers. O sea, el pulir mi idea, el acotar mi idea en base a información bibliográfica, que es lo que tengo que hacer, no es válido que yo lo haga con Wikipedia. Entonces, en cualquiera de estos dos, en cualquiera de estos dos conceptos de inspiración, de oportunidad o necesidad de resolver un problema, en nuestra perspectiva estoy hablando, no estoy diciendo que esto no es válido, sí es válido, pero en otra perspectiva, ¿no? Cuando yo ya trabajo en un centro de investigación, etc. Y esto también, pero estamos tomando en cuenta en nuestra perspectiva, en el lugar que estamos nosotros ahora de adquirir conocimiento, entonces, y cuando estemos aquí, lo mismo, tengo que revisar bibliografía. No es que porque yo ya sea un investigador y tenga un centro, no, tengo que empezar a revisar bibliografía. En todos los casos es válido. En nuestro caso, tenemos una idea y nuestra revisión bibliográfica, ¿para qué? Para pulirla, para acotarla la idea, tenemos que, para concretizarla, tenemos que hacer una revisión bibliográfica. Y la revisión bibliográfica está orientada a la búsqueda de información primaria en libros, en papers, en tesis, etc. ¿De acuerdo? Ahora nos quedaremos aquí con la idea y la próxima clase continuamos los siguientes pasos que ya hemos empezado con la idea para poder aterrizar en un preproyecto de investigación con un enfoque cuantitativo. Preguntas. Cuando no hay preguntas, me preocupa un poco, ¿no? Está todo claro, tan bien explicado. Ahora no los puedo ver, ¿no es cierto? Estamos en clases, por lo menos veía y decía, oh, no te duermas, ¿sí, no? No te distraigas con tu teléfono. Ahora no sé. Pero espero que. Yo quería hacerles dos preguntas. ¿Cuándo terminan las inscripciones? ¿Alguien sabe? Ay, caramba, la batería se está botando. ¿Alguien sabe cuándo terminan las inscripciones en la carrera?
Inge, según un comunicado, decía hasta el 14 de febrero y después el 15 va a ser retiro y edición de materia. Ok. Entonces, si es el 14 de febrero, ese es el plazo que tenemos nosotros para ya oficializar el acceso a la plataforma Moodle, porque la verdad no sé, ya no falta mucho, ¿no? Tenemos que tener paciencia, yo creo que es hasta el martes, ¿no? 14 de febrero, si no me equivoco. A ver, veamos cuándo es 14. 14 de febrero es el lunes. Ah, no hay problema. Excelente, entonces, está bien. El lunes y el 15, entonces yo calculo que hasta el día martes o miércoles ya va a estar en el sistema y ya, la próxima semana yo creo que ya oficializamos eso. Eso les decía porque yo tengo como 80 registrados en el curso, ¿no? Que no creo que sean tantos. Parece que han mandado un globo de ensayo ahí los muchachos. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tenga? Como ustedes han visto, el curso va a ser, gran parte del curso va a ser teórico, ¿no es cierto? O sea, aquí, mire, sabe que la idea, les voy a poner unos ejemplos sobre este tema de 5G, vamos a profundizar un poco más en la idea, la próxima clase, etcétera, pero van a dar examen sobre eso. Pero al finalizar el curso, lo que necesitamos es que ustedes puedan realmente formular ideas, formular conceptos, objetivos, delimitar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso lo que necesitamos hacer es lo que les he dicho a un comienzo, el proyecto, ¿no? Entonces ahí vamos a poner en práctica estos conceptos, ¿no? Estas, estas definiciones, esta metodología que vamos a seguir, la vamos a poner en práctica. Entonces, por eso es importante el proyecto y es el examen final, ¿no? No es difícil, sino que es una cosa más bien, yo diría, en mi perspectiva, que es muy sencilla. ¿Por qué? Porque sencilla en el sentido de que ustedes generan una idea y la analizamos, ¿no? Los revisamos y vemos. Intercambiamos ideas, criterios sobre su idea y vemos si está. Y a medida que vayamos desarrollando el proyecto, lo vamos a ir haciendo, ¿no? Una especie entre comillas, no es exactamente eso, o de repente es mejor que eso todavía, una tutoría, ¿no es cierto? Porque cuando hagan su proyecto de grado, probablemente la tutoría va a estar un poco más lejana, ¿no? Y aquí lo vamos a hacer paso a paso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para asegurarnos de que los conceptos queden y cualquier momento ustedes ya tengan la competencia de de realizar un preproyecto de investigación. Okay. Con eso terminamos hoy día y nos vemos el próximo martes. Que tengan buen fin de semana, buenos días, cuídense, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego a todos, buenos días.